Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre súper emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo que créanme les va a encantar. Y no es por presumir, pero creo que hoy les traigo un tema que a muchos les va a interesar. Y es que a quien no le gustan los chismecitos jugosos sobre el mundo del espectáculo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una pareja que en su momento nos hizo soñar a todos. Estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la dupla que nos cautivó en la serie Love is in the Air, o como la conocemos aquí en España, Love is in the Air. Ya saben, esos dos bombones que nos robaron el corazón con sus miradas, sus sonrisas y por supuesto, su amor en la pantalla. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasó detrás de cámaras? ¿Era tan bonito como lo veíamos? Y sobre todo, ¿qué secretos íntimos nos ha revelado Hande sobre su relación con Kerem? Prepárense porque hoy vamos a destapar la caja de Pandora. Vamos a sumergirnos en los entresijos de su romance, en las confesiones de Hande y en todo aquello que nos permita comprender un poco más de lo que realmente vivieron estos dos tortolitos. Así que prepárense para escuchar, para sorprenderse, para enterarse de todo lo que no sabían. Y antes de que empecemos no puedo dejar de pedirles que se suscriban a este canal. Ya saben, es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo como este. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Ya somos un montón y me encanta que me acompañen en esta aventura. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Cuando Love is in the Air empezó a emitirse, la química entre Hande y Kerem era innegable. Era de esas cosas que traspasaban la pantalla, que se sentían en el aire. Literalmente. Y claro, los fans no tardaron en empezar a especular. ¿Será que hay algo más? Eran los comentarios que inundaban las redes sociales. Y bueno, en este caso, los fans no se equivocaban. Poco tiempo después las fotos, los vídeos, las salidas juntos y las declaraciones tímidas confirmaron lo que muchos esperaban, Hande y Kerem eran pareja. La noticia, por supuesto, causó furor. Era como si Serkan Bolat y Eda YLDZ, los personajes que interpretaban, hubieran cobrado vida. Era el cuento de hadas hecho realidad. Y durante un tiempo, todo fue color de rosa. O al menos, así lo parecía desde fuera. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta relación? Bueno, Hande, siendo una persona muy reservada, no es de las que ventila su vida privada a los cuatro vientos. Sin embargo, con el tiempo y en contadas ocasiones, ha dejado caer algunas pistas, ha hecho algunas confesiones que nos permiten vislumbrar un poco más de lo que vivieron. Y aquí es donde entran las revelaciones íntimas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a esas declaraciones que Hande ha hecho en entrevistas, en redes sociales o incluso en algunas interacciones con sus fans, donde nos ha dado un vistazo a su relación con Kerem. Revelaciones que, si las analizamos bien, nos pueden dar una idea de cómo era su día a día, cómo se sentían, cómo se comunicaban. Una de las primeras cosas que Hande siempre ha destacado es la admiración que sentía por Kerem. No solo como actor, sino también como persona. Lo describía como un hombre muy talentoso, inteligente, con una gran personalidad y, sobre todo, con un corazón enorme. Hablaba de su profesionalismo, de su capacidad para empatizar con los demás y de su sentido del humor. Y esto, créanme, es importante. La admiración es la base de cualquier relación, y en el caso de Hande y Kerem, parece que estaba muy presente. En una entrevista, Hande dijo que Kerem era como su roca. Que siempre estaba ahí para apoyarla, para animarla y para ayudarla a superar cualquier obstáculo. Hablaba de la confianza que se tenían, de la complicidad y de la manera en que se complementaban. Él me hacía sentir segura y protegida, fueron sus palabras exactas. Y esto, amigos, es una de las claves para entender su relación. Kerem, al parecer, era ese apoyo incondicional que Hande necesitaba. Otra de las revelaciones que Hande ha hecho es sobre la importancia de la comunicación en su relación. Según ella, hablar era fundamental. Saber expresar lo que sentían, lo que pensaban, lo que les preocupaba. Y esto, aunque parezca obvio, es crucial. Muchas veces, los problemas en una relación surgen por la falta de comunicación, por no saber expresar las emociones, por no entender al otro. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que se esforzaban por mantener una comunicación abierta y sincera. En una ocasión,
Ande confesó que solían tener largas conversaciones, donde hablaban de todo y de nada. Desde sus sueños y aspiraciones hasta sus miedos y preocupaciones. Y esto, de nuevo, demuestra la profundidad de su relación. No solo eran una pareja, sino también amigos, confidentes, compañeros de vida. Pero, ¿qué hay de los momentos románticos? ¿Cómo era el día a día de Ande y Kerem fuera del trabajo? Bueno, aquí las revelaciones son un poco más escasas, pero aún así, hemos podido saber algunas cosas. Ande ha hablado de las escapadas que hacían, de los viajes que emprendían juntos, de los momentos que compartían en la intimidad. En una ocasión, contó que les encantaba pasear por la playa, disfrutar de la naturaleza, leer libros juntos y simplemente estar el uno con el otro. Y esto, a pesar de ser algo muy sencillo, es muy significativo. Demuestra que valoraban los momentos de calidad, que sabían disfrutar de las pequeñas cosas y que priorizaban estar juntos. También se ha sabido que Ande y Kerem tenían una afición en común, la cocina. Les encantaba cocinar juntos, experimentar con nuevas recetas y disfrutar de una buena comida casera. Y esto, además de ser algo romántico, también es una forma de conectar, de compartir experiencias y de crear recuerdos. Pero como todas las historias de amor, la de Ande y Kerem también tuvo su final. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Una noticia que, como era de esperar, causó tristeza entre sus fans. Y aunque no se dieron muchos detalles sobre los motivos de la ruptura, sí se supo que fue de mutuo acuerdo y que ambos se tenían mucho cariño y respeto. Ande, en sus declaraciones posteriores a la separación, siempre ha hablado con cariño de Kerem. Nunca ha hecho ningún comentario negativo, ni ha criticado su relación. Al contrario, ha reconocido la importancia que tuvo en su vida y ha destacado lo mucho que aprendió de él. Kerem fue una persona muy importante en mi vida. Me enseñó mucho, me apoyó mucho y siempre le estaré agradecida por eso, fueron sus palabras. Y esto, a pesar del dolor de la separación, es algo muy bonito. Demuestra que aunque la relación haya terminado, el amor y el respeto pueden perdurar. Y ahora, para que esto no se quede solo en palabras, vamos a analizar algunas de las declaraciones más significativas de Ande sobre su relación con Kerem. En una entrevista, le preguntaron a Ande qué era lo que más admiraba de Kerem. Y su respuesta fue contundente: su inteligencia y su buen corazón. Dijo que Kerem era una persona muy culta, con una gran capacidad de análisis y con una sensibilidad especial. Siempre me sorprendía con sus reflexiones y con la forma en que veía el mundo, añadió. En otra entrevista, le preguntaron a Ande qué era lo que más le gustaba hacer con Kerem. Y su respuesta fue: viajar y descubrir nuevos lugares juntos. Nos encanta la aventura, explorar nuevas culturas y vivir experiencias únicas, confesó. También añadió que les encantaba pasear por la playa, leer libros juntos y simplemente disfrutar de la compañía del otro. En una entrevista más reciente, le preguntaron a Ande cómo recordaba su relación con Kerem. Y su respuesta fue: con cariño y gratitud. Fue una etapa muy bonita de mi vida, llena de aprendizaje y de momentos inolvidables, afirmó. También añadió que siempre le estará agradecida a Kerem por todo lo que compartieron y por el apoyo que le brindó. Estas declaraciones, aunque breves, son muy reveladoras. Nos dan una idea de cómo era la relación de Ande y Kerem, de los valores que compartían, de los momentos que disfrutaban y de los sentimientos que tenían el uno por el otro. Y sobre todo nos demuestran que a pesar de la ruptura, el amor y el respeto pueden perdurar. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Ande y Kerem? Bueno, yo creo que hay varias cosas importantes. Primero, que la admiración es fundamental en cualquier relación. Si no admiras a la persona que tienes a tu lado, es muy difícil que la relación funcione a largo plazo. Segundo, que la comunicación es clave. Saber expresar lo que sientes, lo que piensas y lo que necesitas, es esencial para evitar malentendidos y conflictos. Tercero, que es importante disfrutar de los pequeños momentos. No hace falta hacer grandes cosas para ser feliz. A veces las cosas más sencillas son las que más nos llenan. Cuarto, que el amor y el respeto pueden perdurar, incluso después de una ruptura. No todas las relaciones terminan mal. A veces el amor se transforma, pero sigue presente. Y por último, que cada persona es diferente y que cada relación es única. No hay una fórmula mágica para el amor.
Lo importante es encontrar a alguien con quien te sientas bien, con quien te entiendas y con quien puedas ser tú mismo. Y ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre la relación de Andy y Kerem. A mí me parece que eran una pareja muy bonita. Se veían muy bien juntos, se complementaban y tenían una química increíble. Y creo que, a pesar de la separación, ambos guardan un buen recuerdo de su relación. Es evidente que se quisieron mucho y que vivieron momentos inolvidables. Y eso, al final, es lo que importa. El amor, en todas sus formas, es algo valioso. Y aunque a veces termine, siempre nos deja algo. Siempre nos enseña algo. Y bueno, amigos, creo que con esto hemos cubierto todo lo que queríamos saber sobre los secretos íntimos de Andy y Kerem. Hemos visto cómo era su relación, qué valoraban, qué disfrutaban y cómo se sentían. Hemos analizado las declaraciones de Andy, hemos sacado nuestras propias conclusiones y hemos aprendido algunas lecciones importantes sobre el amor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Andy y Kerem. Espero que se hayan sorprendido, que se hayan emocionado y que hayan descubierto cosas nuevas. Ahora, vamos a resumir rápidamente los puntos principales del vídeo. Hablamos de la química innegable entre Andy y Kerem, de cómo su amor en la pantalla se convirtió en realidad. Exploramos las revelaciones íntimas de Andy, desde su admiración por Kerem hasta la importancia de la comunicación en su relación. Vimos cómo eran sus momentos románticos, sus viajes, sus aficiones en común y cómo, a pesar de la separación, el cariño y el respeto perduraron. Analizamos algunas de las declaraciones más significativas de Andy y aprendimos valiosas lecciones sobre el amor. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta que me acompañen en esta aventura. Y ahora a la parte que más me gusta. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó lo que conté? ¿Les sorprendió algo? ¿Qué opinan ustedes de la relación de Andy y Kerem? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus comentarios y sus sugerencias. Así que no se corten. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que les interese este tema. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.